o extracto prima es todo el flujo de extracto que hay menos la cantidad de solvente extractor. ¿Ok? Esta es una forma de representar esta nomenclatura. Cuando avancemos hacia adelante, en términos de los procesos en contracorriente o en flujo eh, cruzado como tal para operaciones de líquido invisible, vamos a ver un cambio sobre esta notación. ¿Ok? Por eso estén muy atentos a los cambios para que no nos confundamos. Fracciones molares o como tal, o fracciones másicas, simplemente es lo que hay del soluto entre lo que hay de los demás compuestos. ¿Ok? Tanto en una fase que llamamos X para el refinado, Y para el extracto. Fíjense que X está definido como R, que es la cantidad de compuesto C que hay en el refinado, la cantidad de A que hay en el refinado como tal, la cantidad de B que hay en el refinado, la cantidad de C que hay en el refinado. Entonces reservamos las letras X para el refinado. Las Y las reservamos para el extracto. Podemos definir fracciones másicas o molares libres de solvente extractor. Entonces simplemente lo que hay de soluto entre lo que no hay de solvente extractor, para extracto y para refinado. Podemos definir fracciones másicas o molares en términos libres de soluto. Entonces, cuando la definimos libre de soluto, como la que hemos venido trabajando anteriormente, esto se va a referir como la cantidad de soluto entre todo lo que no es soluto. X para refinado, Y para extracto. Entonces, fíjense que lo denotamos como X' y Y', ¿ok? Fíjense que aquí hay una diferencia de nomenclatura. Las fracciones antes libres de compuesto, como por ejemplo las que usábamos en absorción, que son estas que tenemos acá, ahora se refieren como bases libres de solvente extractor. ¿Ok? Y las fracciones que estamos definiendo libres de soluto, fíjense cómo las denotamos ahora, siguen siendo X minúscula, pero con la comilla a un lado, Y comilla, ¿ok? Hay que tener cuidado porque acá en extracción líquido-líquido cambia un poco la nomenclatura. Lo que hay que atender es la definición. ¿Por qué tenemos diversas definiciones o cambios en la nomenclatura? Porque como les expliqué anteriormente, dependiendo si tenemos un proceso que sea parcialmente miscible, trabajamos con unas definiciones, y si tenemos un proceso que es inmiscible totalmente, trabajamos con otras definiciones. Por eso es que tenemos diversidad de definiciones en este tipo de problemas. ¿Ok? Preguntas que tengamos. Bueno, vamos a comenzar con líquidos insolubles, ¿ok? Inmiscibles. Entonces, vamos a ver este arreglo que tenemos aquí. Tenemos una alimentación. ¿Qué tenemos en esa alimentación? Esa alimentación va a tener A, que es el carrier, el solvente que acompaña al soluto en la alimentación. Eso es el carrier, ¿ok? Y C, que es el soluto, ¿ok? Entonces, tenemos un arreglo de múltiples etapas en flujo cruzado. Entonces, esa alimentación ingresa a la etapa número 1. Entonces, fíjense que tenemos un arreglo de varias etapas en cascada. 1, N etapas que han sido dispuestas. Una columna, y esa columna tiene N etapas. El flujo es en contracorriente. Entonces, en el extremo opuesto, ¿ingresa quién? El solvente extractor. Entonces, en ese solvente extractor va a ingresar el compuesto que llamamos solvente extractor B. Tiene lugar la transferencia de masa. ¿Ok? Entonces, en esa transferencia de masa, tenemos una fase líquida que contiene A más C. Se pone en contacto a través de un proceso de transferencia de masa interfacial. Está la interfase con un
solvente B. Uno va en un sentido, el otro va en sentido contrario, por eso es que decimos que es una extracción en flujo en contracorriente. Y lo que ocurre es que el compuesto A, perdón, el C, se transfiere desde esta fase que es la alimentación hasta el seno del solvente extractor. Entonces, el soluto se está transfiriendo a través de un proceso de transferencia de masa interfacial. Se generan entonces dos corrientes a la salida como tal. ¿Quiénes son esas dos corrientes? La corriente extracto es la corriente de B que se ha enriquecido ahora con el soluto. Entonces, esa corriente extracto le va a corresponder entonces una composición Y1. ¿Por qué la decimos Y1? Porque esa corriente extracto, fíjense, está saliendo de la etapa 1 y se generará una corriente refinado, que es lo que ha quedado de esta corriente una vez que se ha empobrecido del soluto. Y esa corriente es la que llamamos refinado. Entonces sale en el otro extremo del equipo, en la etapa N, por eso lo llamamos R sub N, será el flujo que tenga esa corriente que sale de la etapa N con una composición X sub N. ¿Está claro el planteamiento del proceso de extracción en flujo en contracorriente o necesitamos aclarar algún aspecto o repetir? Gracias, Hola, por mi parte está claro. ¿alguien tiene dudas? ¿Algo que necesitemos repetir? Profe, por el momento no. Está claro, ¿no? Ok, bien, gracias. Bueno, entonces, consideraciones generales. Un proceso isotérmico. ¿Por qué isotérmico? Porque va a haber una ley de equilibrio que va a ir gobernando el proceso. Entonces, si consideramos que todas las etapas tienen la misma temperatura, entonces podemos realizar el modelamiento de la ley de equilibrio a temperatura constante. Isobárico, por la misma consideración. Si fijamos P y T, tenemos la condición de equilibrio similar para todas las etapas. Que el calor de mezclado es despreciable, claro. Si estamos considerando que es isotérmico, indirectamente estamos despreciando que un calor de mezclado afecta la temperatura etapa a etapa. Que el solvente y el diluyente son totalmente inmiscibles. ¿Qué significa que son totalmente inmiscibles? Y esta es la clave de este tipo de proceso, ¿ok? Que a la salida de este solvente, este refinado que yo tengo acá, no voy a encontrar cantidades de B, porque él es inmiscible, o sea, B no se miscibiliza con A, no se diluye en A, y A tampoco se diluye en B. Entonces, en el refinado no voy a encontrar cantidades de B, y en el extracto no voy a encontrar cantidades significativas de A, nada, o sea, de ese carrier, porque ellos son inmiscibles. Ese es este criterio que tenemos acá. Inmiscibilidad parcial. Si fuese miscible, lo que va a ocurrir es que aquí voy a encontrar cantidades de B y aquí voy a encontrar cantidades de A que vendrán determinadas por el equilibrio que se da entre A y B. Entonces, eso es esta suposición muy importante para este modelamiento. ¿Por qué es muy importante? Bueno, porque si en el refinado no hay nada de B, significa que lo que entró de B en este solvente es la cantidad de B que tengo aquí a la salida, porque él permanece constante. Y lo mismo ocurre con A. La cantidad de carrier que ingresó en la alimentación va a permanecer constante y va a ser la misma cantidad que va a salir en el refinado. Es el principio de admisibilidad, ¿ok? Que hace que los dos solventes permanezcan constantes en el sistema. Y eso es la última suposición que tenemos acá, que los flujos de A y B permanecen constantes en el extracto y en las corrientes de refinado. Claro, si ellos dos no se están transfiriendo, lo que entró de B en la corriente es lo mismo que salió en esa corriente, y lo que entró de A es lo mismo que salió de A. Fíjense que hagamos una analogía cuando veíamos absorción. Es el mismo principio. Bueno, el principio era la corriente de líquido que ingresa, como tal, que va a ser la extracción de ese compuesto que está en la fase gaseosa,
el flujo de de la fase líquida libre de soluto se mantiene constante. Y el flujo de gas libre del soluto que se está transfiriendo permanece constante. Bueno, aquí es el mismo principio, solamente que hacemos referencia a dos líquidos que vienen a ser los dos solventes como tal. Bueno, entonces, nada, lo que toca hacer es un balance de materia. ¿Y qué es el balance de materia? Bueno, aquí tenemos el volumen de control. Entonces, en ese volumen de control, tenemos una cantidad de A que permanece constante. Y tenemos un solvente B que permanece constante. ¿Qué significa? Que la cantidad de B que hay aquí es la misma cantidad de B que hay acá y que la cantidad de A que ingresó en la alimentación es la misma cantidad de A que hay en el refinado. Lo único que cambia es C. Entonces, fíjense, trabajamos con las definiciones que veíamos anteriormente de esas fracciones molares o másicas libres de soluto. Fíjense que esta definición es la misma que utilizábamos anteriormente en el tema de absorción como X mayúscula o Y mayúscula, solo que aquí cambia un poco la nomenclatura. Entonces, ¿quién es Y'? Es simplemente lo que hay de soluto en la corriente de extracto sobre todo lo que no es ese soluto en esa corriente. ¿Y quién es X'?